Buenas noches, bienvenidos a la masterclass que tenemos el día de hoy. Es un gusto tenerlos por acá. Mi nombre es César Solís. Para los que no me conocen, yo soy coach empresarial y coach de vida. Y pues para mí es un gusto tenerlos en esta masterclass que tratamos de dar una cada semana, cada 15 días. Y la meta principal, ya sea como hoy o si es un taller, un programa, una conferencia, es lo que les aparece en la pantalla. Agregarle valor a las personas, agregarle valor a las empresas, a los negocios. Y esa es mi meta el día de hoy con esta masterclass, que ustedes se lleven todo el valor que les pueda servir para seguir creciendo, seguir avanzando, seguir logrando objetivos, retándose, para explotar todo ese potencial que tienen cada uno de ustedes y que podamos aprovechar al máximo pues las herramientas que vamos a ver el día de hoy. Tres instrucciones sencillas. Les recomiendo que pongan en silencio su celular para que no tengan ninguna interrupción y aprovechemos al máximo estos 45 a 60 minutos que vamos a estar juntos. Segundo, en las instrucciones yo les mandaba que tuvieran donde tomar notas, porque cuando uno escribe retiene mejor el conocimiento y las ideas que después va a querer seguir aplicando y se quiere recordar. Y tercero, vamos a tener en silencio todos los micrófonos para no tener ninguna interrupción, y al final yo los voy a abrir para que ustedes puedan comentar o puedan hacer preguntas de los temas que vamos a hablar el día de hoy. Yo siempre empiezo cualquier taller, cualquier conferencia con esta frase que es de uno de mis mentores, Jim Rohn. ¿Por qué les pongo esta frase? Porque cuando uno recibe una capacitación, una enseñanza, una prédica, uno siempre piensa en otras personas. Y uno dice, ojalá que estuviera mi hermana, o estuviera mi novio, o mi jefe, o mis hijos. Y qué bueno que pensemos en los demás. Y si quieren, los mandan a la próxima, pero que hoy se puedan enfocar en ustedes. ¿Qué cambio puede producir lo que van a aprender el día de hoy? Cuando uno sigue cambiando, sigue creciendo. Cuando dejamos de cambiar, no solo nos estancamos, sino que empezamos a retroceder. Entonces tenemos que estar buscando generar cambios que nos vayan transformando para seguir avanzando, pero que ya no regresemos atrás a donde ya no queríamos estar. Yo leí hace algunos años una frase, me gustó mucho y me la repito constantemente, que dice que la velocidad del cambio debe ser igual o mayor a la velocidad perdón, la velocidad de nuestro aprendizaje debe ser igual o mayor a la velocidad del cambio que estamos teniendo. Y todos estamos conscientes que estamos en tiempos de cambios muy rápidos, entonces hay que estar renovando nuestra mente, y es parte de lo que vamos a buscar en esta masterclass del día de hoy. La masterclass, como ustedes recibieron la invitación, se llama Despertar 20X. Y yo le puse ese título, una, porque yo uso mucho el factor 20X en todos mis entrenamientos, que significa que todos ustedes y yo tenemos capacidad de hacer 20 veces más de lo que creemos que somos capaces. Pero una de las cosas medulares es que despertemos. Creo que lo estamos viendo a nivel general en toda la sociedad, en todo el mundo. La mayoría de personas están viviendo en un piloto automático. Y es preocupante porque la gente cada vez está menos consciente y va más en automático. Y ahí es donde viene la pregunta para todos nosotros. ¿Estamos viendo más conscientes cada día o cada vez vamos más en piloto automático? Vamos a trabajar, vamos a de repente a una actividad de los hijos, vamos a una reunión, pero ¿realmente estamos conscientes y estamos tomando decisiones de manera consciente o solo en un piloto automático? Y por eso es que yo quise dar esta masterclass el día de hoy, para que realmente nos sacudamos. Parte de mi trabajo es incomodar a la gente, incomodar de una buena manera, pero es una incomodidad para uno despertar, para uno realmente ya decir, yo tengo que hacer un cambio en mi vida, ya no puedo permitirme seguir en un piloto automático, pero ustedes los ven. Y la mayoría de personas viven en piloto automático, son personas reactivas, son personas que están a la defensiva, y pocos son los que están despertando, pero esa es la misión que estamos teniendo algunas personas, de cómo ayudamos a que más personas despierten. Y por eso también yo les voy a presentar ahí un plan que desarrollamos y que ya tengo a bastantes personas que les ha ayudado a despertar, a tener más claridad, a afilar su mente para vivir más de manera consciente. Y eso tiene repercusiones muy positivas en el trabajo, en nuestra carrera, en nuestras relaciones, en nuestra salud, en nuestras finanzas, cuando uno empieza a vivir más de manera consciente y deja de vivir en piloto automático. Y como decía Carl Jung, yo lo voy a mencionar bastante a él porque usé mucho material de él: pensar es gratis, y por eso
la mayoría de personas no lo quieren hacer porque también es difícil, porque al pensar uno se va a enfrentar a cosas que no quería, pero que realmente valen la pena si queremos crecer. Pero como es gratis, entonces no hacerlo nos sale carísimo. ¿Ya? Y ahí es donde parte de despertar es empezar a tomar conciencia de nuestros pensamientos. Y ahí es donde yo tengo que empezar a pensar más. Hay algo interesante que se llama metacognición, que es cuando yo no es que me salga de mi cuerpo, sino que salgo de mi mente para ver un cuadro más grande. Y entonces yo empiezo a analizar y empiezo a ser una persona más proactiva porque yo respondo de manera distinta, porque empiezo a pensar más allá de lo que estoy viendo, del sesgo cognitivo que yo tengo, que muchas veces viene de paradigmas que vamos a estar viendo en un momento. Y ahí es donde el reto, si queremos despertar nosotros, es convertirnos en personas que sean observadores. La mayoría de personas, como les digo, nos tienen hipnotizados los teléfonos, nos tienen hipnotizadas muchas cosas y estamos en un lugar, pero no estamos observando ni qué está pasando. Y cuando uno empieza a observar, aprende mucho de otras personas y aprende de la vida. Y por eso es que Carl Jung decía que quien observa hacia afuera sueña, pero quien observa hacia adentro despierta. El problema es que cuando empezamos a observar más para adentro, también nos vamos a topar con cosas que no queríamos ver, pero que sí vale la pena verlas porque mientras no las enfrentemos, no vamos a poder caminar en luz, sino que vamos a permitir que la oscuridad siempre nos esté dominando. Y quiero que vean este video de uno de mis mentores, que es Jocko Willink, que es un ex Navy SEAL, y él aquí nos habla de cómo nos estamos mintiendo constantemente. Nos mentimos a nosotros mismos. No nos contamos las cosas como son en realidad. Y cuando lo hacemos, entonces no podemos arreglar nuestros problemas. Y si no podemos arreglar nuestros problemas, entonces no podemos mejorar. Así que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tienes que dejar de racionalizar, de poner excusas, de contarte a ti mismo evaluaciones diluidas de dónde estás. Cuéntate la verdad para que puedas llegar a donde quieres ir. Ser quien quieres ser. Cuando haces lo que sabes que deberías hacer, cuando prestas atención a las pequeñas cosas, cuando implementas disciplina verdadera, inquebrantable y no mitigada en tu vida, cuando paras de intentar encontrar la solución sin sudor, cuando buscas debilidades para trabajar en ellas. Y todo eso empieza cuando dejas de mentirte. Ahí es cuando tú puedes convertirte en quien sabes que deberías ser, cuando te cuentas la verdad sobre dónde estás, así que puedes asegurarte que estás en el lugar correcto. Y si no estás en el lugar correcto, puedes meterte en el camino para llegar ahí, el camino de la disciplina, el camino del trabajo duro y el camino de la verdad. Y precisamente parte de este despertar es empezar a caminar hacia la verdad. La verdadera libertad viene de pasar de los temores, de pasar de las mentiras hacia la libertad, pero ese camino está trazado por la verdad. Entonces, muchas veces yo lo he experimentado cuando busco despertar algunas áreas de mi vida, empiezo a descubrir que hay mentiras que yo he estado como que apapachando o acariciando para no enfrentar la verdad que tengo que enfrentar. Pero esa verdad es importante porque me va a hacer libre. Entonces, por eso quería que vieran este video para que vean, pues, cómo hay mentiras que nosotros mismos nos hemos ido inventando para no enfrentar esa verdad que realmente nos va a dar libertad. Y aquí es donde hoy vamos a trabajar bastante a través de las preguntas disruptivas. En coaching se usan mucho preguntas. Yo me he vuelto un coleccionista de preguntas porque las preguntas nos hacen tomar conciencia. Y yo sé que van a ser bombardeados hoy con varias preguntas y algunas los van a incomodar, pero eso es parte. Yo les recomiendo que las anoten y si no, al final me las piden y yo se las puedo mandar. Pero vale la pena ir anotando las preguntas para que después ustedes todavía profundicen más en cada pregunta. ¿Por qué nos sirven las preguntas? Porque las preguntas traen las respuestas. Si yo no estoy encontrando las respuestas porque estoy haciendo mal la pregunta. También nos ayudan a determinar nuestro enfoque y el rumbo de nuestra vida. Si yo quiero cambiar el rumbo y los resultados, pues empiezo a cambiar las preguntas que me hago. Y también las preguntas cambian en lo que me enfoco. Hoy yo publicaba un video en TikTok y una persona me ponía algo interesante. Me dice, mire, me retó
y él escuchó hace tiempo que uno se puede medir si ha madurado, si ha crecido, dependiendo de las preguntas que se hacía antes y las preguntas que se hace ahora. Y eso es lo que ustedes van a medir hoy con todas las preguntas. Pero algo importante también, ¿por qué uso las preguntas? Miren lo que decía el genio Albert Einstein. Si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, gastaría los primeros 55 minutos en determinar la pregunta apropiada, porque una vez la conociera la pregunta correcta, yo podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Entonces ahí es el poder que tienen las preguntas en los negocios, las preguntas en las relaciones, las preguntas en nuestra vida. En cada área aprendan a hacerse preguntas, porque la calidad de nuestra vida va a depender del tipo de preguntas que nos hacemos. Pero muchas veces no queremos hacernos preguntas porque sabemos que nos vamos a enfrentar con una respuesta que no queríamos, pero como ya les dije, esa respuesta nos va a dar la verdad que nos va a llevar hacia la libertad. Y para ir empezando con las preguntas, hay un grupo de personas, yo los divido en dos. Hay un grupo de personas que son como este hombre, que están viendo personas que se van a subir a un globo aerostático, él no se va a subir, él solo está tomando fotos, está viendo lo que van a hacer otras personas, muchas veces hasta lo está juzgando a los que se van a subir, pero él no se va a subir a esos globos. Esa persona es un espectador porque él solo está observando, está viendo, pero él no va a tomar acción. Y como les digo, hasta muchas veces juzgan a los que se van a subir a sus globos. El otro grupo, que es una minoría, son los protagonistas. Son personas que se atrevieron a subirse al globo, enfrentaron sus temores, enfrentaron el riesgo, pero ellos van a tener otra vista de todo lo que hay en ese valle y también van a poder tener una historia que contar. Yo tengo que elegir de qué lado quiero estar yo en mi vida. ¿Quiero ser un espectador, solo viendo lo que está pasando, viendo pasar la vida? ¿O quiero convertirme en un protagonista que va a vivir la vida y también va a poder inspirar a otros con su historia? Y aquí es donde vienen las primeras tres preguntas que nos van a servir. ¿Qué historia estoy viviendo? Pregúntense ustedes, examinen. ¿Estoy viviendo la historia de la vida que yo quiero vivir o estoy viviendo la historia que dictaron otros para mí? Porque muchas veces lo estamos repitiendo, la vida en la que nos encajonaron nuestros padres, abuelos, la familia, la sociedad. Y es bueno el legado familiar, pero muchas veces tenemos como lealtades familiares que nos están robando la vida y nos están robando la libertad. Entonces yo tengo que ver qué historia estoy viviendo. Si es un copy-paste de mis papás, es un copy-paste de mis abuelos, o sea, estoy repitiendo la misma historia o ya elegí yo abrir una nueva brecha para que yo pueda vivir una vida diferente, más plena, más libre y también marcar un nuevo camino para mis generaciones. La segunda pregunta es, ¿qué historia estoy escribiendo? Como les digo nuevamente, estoy escribiendo mi propia historia o si lo leyéramos es casi que la historia de mis padres y de mi familia. Y yo no estoy quitando, como les digo, el legado familiar que es importante, pero muchas veces hay cosas que nosotros pudiéramos ya parar para que ya no se repitan. Y ahí es donde si ustedes estuvieran escribiendo un libro que fuera la vida de ustedes, ¿cómo se llamaría este capítulo que están viviendo en este momento? ¿Y qué quisieran seguir escribiendo? Porque ahí tiene que ver mucho con las decisiones que tomen, con las acciones que empiecen a tomar. Y la otra pregunta que va conectada es, ¿qué historia estoy contando? ¿Estoy contando una historia de víctima, de alguien que siente que tienen una conspiración en contra de ella o de él? ¿O realmente estoy contando una historia en la que yo le di un resignificado a lo que me ha tocado vivir y no me quedé atrapado en el pasado, sino que yo le di un resignificado para vivir un mejor presente y construir un mejor futuro? Porque si ustedes empiezan a vivir la vida que realmente se merecen y que la que quieren empezar a vivir en libertad, si empiezan a escribir capítulos diferentes y aparte empiezan a contar su historia, una persona que ustedes puedan inspirar, una, con su historia y ya valió la pena. Entonces aquí son preguntas para que nosotros dejemos de ser espectadores y empecemos a ser protagonistas de nuestra vida. Y ahí es donde uno elige hacia dónde se quiere ir. Las personas que empiezan a buscar siempre culpables
pierden el control de su vida y pierden también la responsabilidad. Entonces siempre están buscando a quién echarle la culpa, pero eso no les va a permitir avanzar. ¿Qué pasa si yo, en lugar de buscar la culpa hacia afuera, me enfrento a lo que tengo adentro? Cuando yo enfrento lo que tengo adentro, sí, claro, me voy a encontrar con oscuridad, me voy a encontrar con dolor, con heridas, pero yo voy a resignificar todo eso, asumirme responsabilidad, no por lo que a mí me pasó, porque muchas veces no fue mi culpa, sino que qué voy a hacer yo con esto. Y ahí es donde yo, en lugar de culpar, me enfoco en aprender. Yo siempre puedo estar aprendiendo, para eso me va a preparar, le saco la lección y eso me ayuda a pasar al siguiente nivel. Porque hay personas que les pasa lo que le pasó a este perro. Una vez un hombre andaba entrenando carreras, subió una montaña y se le acabó el agua de su pachón. Entonces necesitaba tomar más agua y vio una cabañita, fue a tocar, salió un anciano. El anciano le dijo al anciano, mire, se me acabó el agua de mi pachón, yo ando entrenando carrera, me regala un poco de agua. El anciano muy amable le dijo, a la vuelta de la cabaña hay una bomba, saque todo el agua que quiera. Le dijo. Entonces fue el hombre, se puso a sacar agua de la bomba, pero observó que a la par de la bomba había un perro que estaba echado y estaba, va a llorar, va a chillar. Y le llamó la atención y el perro seguía chillando, hasta él medio lo movió con el pie, pero el perro no se movió, pero seguía chillando. Entonces ya fue con el anciano y le dijo, mire, ahí a la par de la bomba está su perro, pero como que está herido, le pasó algo porque está, va de aullar, va de llorar. Entonces el anciano le dice muy tranquilo, no te preocupes, le dijo, lo que pasa es que es un perro haragán, es un perro perezoso. Y el hombre le dice, ¿y qué tiene que ver eso con que esté llorando? Es que se echa sobre una tabla que tiene un clavo. Le duele, pero no se levanta. Y así hay muchas personas que todo el tiempo se están quejando, quejando y quejando, pero no quieren hacer nada por su vida, no quieren hacer un cambio, no quieren salir adelante. Por eso a partir de hoy, si yo quiero escribir una historia diferente, quiero vivir una historia diferente y quiero contar una historia diferente, dejemos de quejarnos y empecemos a enfocarnos, bueno, ¿qué le puedo aprender a esto y cómo le puedo dar un resignificado? Por otro lado, ¿dónde estamos hoy en nuestra vida? Podemos estar en tres lugares. O estamos saliendo de la zona riesgosa que se llama zona de confort, o estamos metidos en la zona de confort, o estamos entrando en la zona de confort. Entonces, uno debe ubicarse dónde está hoy en su vida, porque si quiere avanzar, tiene que ubicarse dónde está hoy para ver hacia dónde tiene que enfocar sus pasos, sus acciones, sus decisiones. Y ahí es donde dejamos de ser una víctima y empezamos a agarrar la autopista del protagonista. Van a haber obstáculos, van a haber retos, pero es una vida más plena porque vamos caminando en libertad. Y ahí es donde, cuando uno empieza a despertar, también le empieza a cambiar la perspectiva. Y es cuando nosotros podemos transformar la realidad. Cuando yo empiezo a ampliar mi perspectiva, empiezo a ver la vida desde otro ángulo, lo que yo les decía de la metacognición. Y aquí viene otra pregunta que yo la uso mucho en coaching, y esta es bien interesante que ustedes se tomen el tiempo después para trabajarla. ¿Cuál es la verdad que estoy viviendo que no quisiera que fuera verdad? ¿Cuál es la verdad que estoy viviendo que no quisiera que fuera verdad? Porque muchas veces caminamos en modo de negación. Y yo lo veo a veces, personas que están mal económicamente, pero no quieren aceptarlo, siguen viviendo un estilo de vida que no es, no quieren el primer paso, que es hacer un presupuesto y un inventario de todas las deudas que tienen. Entonces, lo primero para poder cambiar es aceptar la verdad, aunque sea incómoda, pero si yo la acepto, voy a poder hacer los cambios y voy a poder ver qué decisiones tengo que tomar. Entonces, esta pregunta es bien interesante que ustedes la trabajen aún en una empresa. Si alguien tiene aquí empresa o trabaja en una empresa y están teniendo retos, decir, bueno, ¿cuál es la verdad que tenemos que reconocer? ¿Qué es la verdad? La tenemos que aceptar. ¿Para qué? Para sacar nuevas estrategias, para ver qué productos ya no vamos a vender o qué nuevas cosas tenemos que desarrollar. ¿Qué necesito aceptar? Ya vimos esto de la verdad, ahora, ¿qué necesito aceptar? Porque para poder avanzar, yo primero necesito aceptar, porque yo no puedo cambiar nada hasta que no lo acepte. Entonces, no es resignación, porque ni la otra pregunta es resignación, sino que es, bueno, ¿qué tengo que aceptar de mi vida, lo que estoy viviendo? Y en base a esto, ¿cómo puedo empezar a avanzar y salir adelante? También, ¿dónde nos vemos en el futuro? Pensemos en este 2026. ¿Dónde me veo? ¿Qué es lo que quiero?
Yo escuchaba a un doctor que también lo he estado siguiendo, que es muy interesante sus enseñanzas, se llama Bruce Lipton, y él cabalmente hacía la pregunta, ¿qué es lo que quieres? Y si uno no lo puede escribir claramente, el cerebro nunca se va a enfocar. Y ahí es donde, bueno, ¿cómo me veo en el futuro y en qué tipo de persona me quiero convertir? Porque saben que uno no puede decidir su futuro, uno decide sus hábitos y sus hábitos van a decidir su futuro. Entonces, si yo para el 2026 quiero terminar como una persona con libertad financiera, libre de deudas, pero ya con ingresos que me den la libertad de tiempo, de espacio y de poder hacer lo que yo quisiera, bueno, entonces, ¿qué hábitos tengo que empezar a desarrollar hoy financieros? ¿Qué decisiones tengo que tomar hoy? Si yo quiero terminar el año saludable, sin achaques, más fuerte, con más energía, bueno, entonces, ¿qué hábitos tengo que empezar a tomar hoy? ¿Qué decisiones tengo que empezar a tomar hoy? Y así lo podemos aplicar, pero es tener esa visión del futuro de en quién me quiero convertir y después traerla al presente, porque muchas veces estamos viviendo en base a la sombra del pasado y en base al pasado queremos construir el presente y el futuro, y así no funciona. Hay que ir hacia el futuro, tener esa visión y de ahí anclarlo al presente para empezar a trabajar en todo lo que necesitamos para convertirnos en esa persona del futuro. ¿Cómo estamos enfrentando los retos de los últimos años? ¿Con qué tipo de mentalidad? Porque eso es importante. Si yo voy a despertar, parte es empezar a examinar con qué mentalidad estoy enfrentando yo los retos que me está lanzando mi trabajo, mi carrera, la vida. Porque, miren, pasamos toda la pandemia del 2020 para acá y ahorita hay nuevos retos, pero pareciera como que la mayoría de personas no les pasó nada en la pandemia, no se prepararon, no entrenaron, porque fue un entrenamiento a la fuerza en el que deberíamos de haber desarrollado una mentalidad más resiliente y más antifrágil. Si yo quisiera ser tomado en cuenta para una oportunidad, para un negocio, para un grupo, ¿por qué debería ser yo tomado en cuenta? Porque soy una persona que tengo una agilidad mental, porque soy una persona comprometida. O sea, ¿por qué me tomarían a mí en cuenta? ¿Qué problemas o patrones hemos creado en el pasado que yo ya quiero resolver de una vez por todas para tomar el control? Volvemos a conectar con la parte de aceptar. O sea, yo he estado metiendo la pata varias veces y lo que no se cambia se repite. Entonces, si yo no empiezo a reconocer qué es los patrones que se han repetido, voy a volver a caer en lo mismo y voy a seguir habiendo un hoyo más grande. Por otro lado, ¿qué reglas pueden cuidarme o protegerme en las áreas principales de mi vida? Yo enseño en las empresas algo que se llama código de honor. Y el código de honor son reglas simples pero poderosas que nos van a manejar, nos van a ayudar a manejarnos bajo presión. Pero también ustedes pueden desarrollar un código de honor personal y es donde qué reglas me van a cuidar o me van a proteger. Por ejemplo, yo toco el tema de las finanzas porque muchas personas se meten a problemas en el tema de finanzas, pero una regla es decir, bueno, yo no voy a meterme a deudas por los próximos 6 a 12 meses, sino que voy a ir ahorrando y cualquier cosa que quiera comprar la voy a comprar al contado. Yo sé que para muchos es retador, pero van a ir cambiando porque van a ser reglas que los van a ir protegiendo. O de repente yo no voy a estar metiéndome a conversaciones o temas que solo me desgastan o solo me quitan la energía. Miren, a mí me ha pasado, no les digo que al 100% ya lo arreglé, pero a mí me toca mucho a veces los temas de política aquí en mi país. No porque yo me quiera meter a la política, porque no, pero me incomoda las cosas que siguen haciendo y que están destruyendo nuestro bello país, que es un país que hay bastante recurso, pero a veces los están destruyendo y los están robando. Pero he ido aprendiendo y también me llamó la atención mi novia, me llamó la atención mis hijos de que ¿para qué me meto yo a comentar cosas? Hasta enemigos me gano. Entonces he optado por ya no. O sea, a veces se me sale comentar algo, pero ya casi que lo he evitado precisamente para empezar a poner esa regla de que yo no me voy a estar metiendo a comentar cosas que igual no van a cambiar. Mejor me enfoco en lo que yo tengo responsabilidad, que es mi área de influencia. Bueno, entonces ahí están algunas preguntas que nos va a ayudar para cuidarnos y protegernos en las distintas áreas de nuestra vida. Por otro lado, preguntémonos si somos personas reactivas o somos personas proactivas. Y una forma de medirlo es cómo respondemos a las emociones.
Nosotros tenemos estímulos todo el tiempo y saben que las emociones no son ni negativas ni positivas, son data que nuestro ser va lanzando conforme los estímulos que va recibiendo. Pero ¿dónde se puede medir si una persona es reactiva? Es cómo responde al estímulo y se mide por el tipo de emoción que permitió que lo dominara. En cambio, una persona proactiva tiene el mismo estímulo, pero siempre elige responder de manera diferente. Y ahí es donde qué emociones me afectan. ¿Qué emociones son las que más me roban la paz, desconcentran, me desenfocan, me hacen reaccionar? Y como les digo, una emoción no es ni negativa ni positiva. Por otro lado, hay que preguntarse una vez al día, por lo menos, cómo nos sentimos, qué estamos sintiendo para estar más consciente, porque como les digo, muchas veces vamos en piloto automático y caemos en esa reactividad. También, ¿qué nos da temor? Porque el temor paraliza. Y saben que la mayoría de temores son aprendidos. Y eso es una ventaja porque si son aprendidos los podemos desaprender. Pero el temor uno lo puede reenfocar en energía. Pero yo tengo que identificar, bueno, a mí, ¿qué es lo que me da temor? ¿Y qué es lo que me mantiene siempre como en esa zozobra, en eso de que va a pasar algo? O sea, ¿qué es lo que a mí me está dando temor? ¿Qué hago cuando las cosas salen de control? Es otra forma de medir si soy reactivo o soy proactivo. Y aquí les voy a dejar algo extra. Yo he estudiado mucho el tema de la filosofía estoica y ellos practican algo que también está en la Biblia, de dividir qué controlo de lo que no controlo. Porque lo que nos roba la paz, lo que nos mantiene a veces en un estado emocional muy alterado, es que estamos enfocados en lo que no controlamos. Entonces yo les recomiendo un ejercicio que yo lo he hecho varias veces para distintas situaciones. Agarro una hoja de mi diario o de mi agenda, la parto a la mitad. De un lado pongo qué controlo y del otro lado qué no controlo y escribo la situación. Y entonces empiezo a escribir todo lo que no controlo y de ahí ahora pongo lo que sí controlo. Y cuando yo veo los dos lados ya me enfoco en la primera columna. Entonces ya no voy a estar pensando en lo que no controlo, sino que en las cosas que sí controlo y en esas voy a trabajar. Y ahí van a ver que ustedes se van a volver personas más proactivas, más enfocadas y que van a desarrollar más su inteligencia emocional. Por otro lado, ¿cómo manejamos la presión? La presión siempre va a estar ahí, pero va a depender de cómo respondo yo con mi mente y mis emociones. Y si uno aprende a gestionar su inteligencia emocional, se vuelve como el director de una orquesta, que tiene 400 músicos con notas altas y bajas, pero el director los va dirigiendo las notas altas y bajas y va desarrollando y va sonando una sinfonía preciosa. La vida son notas altas y bajas. Lo importante es cómo yo voy gestionando mis emociones cuando estoy hasta arriba como cuando estoy hasta abajo. Y esto es importante porque al final 10% es lo que me sucede, pero 90% es cómo yo respondo a lo que me está sucediendo o si soy reactivo, cómo reacciono. Entonces yo tengo que tomar esto porque miren, de las cosas que realmente controlamos al 100% es nuestra perspectiva, cómo vemos las cosas y cómo elegimos responder. Y esto también nos lo demostró la pandemia. Cuando nos encerraron, cuando nos metieron todo el temor, nos demostraron que casi no tenemos control de nada. Pero lo que sí tenemos control es de mi perspectiva, de cómo empiezo a ver las cosas. Y por eso es que las preguntas me van ampliando la perspectiva y voy despertando. Y por otro lado, cómo yo elijo responder a lo que está sucediendo. Otra pregunta interesante es, ¿estoy usando todo mi potencial? Y les digo, ninguno de ustedes ni yo hemos topado el potencial. Y lo interesante es que el potencial, mientras más se usa, más se expande, pero muchas veces cuando nos empezamos a examinar, apenas hemos usado la punta de todo ese potencial que Dios puso dentro de nosotros. ¿Cómo manejamos el fracaso? Nos enseñaron mucho a enfocarnos en el éxito, pero pocas veces en el fracaso. Y ahí es donde el fracaso no es malo, al contrario, el fracaso es una señal de que yo estoy tomando acción. Las personas que nunca fracasan son porque nunca toman acción. Y el fracaso es de los mejores maestros. Una persona que logra el éxito por lo menos fracasó de 9 a 10 veces. Yo he escuchado, por ejemplo, si han escuchado esta serie de libros, Sopa de Pollo para el Alma. Esa serie tiene, ahorita ya van, creo que van a llegar al billón, escuchen bien, no millón, al billón de libros, porque ahora hasta en China los agarraron como
los libros para aprender inglés, pero los autores de estos libros, esta serie, fueron rechazados por 120 editoriales. Imagínense, no fueron por 10 ni por 20, fueron 120 editoriales, pero ellos siguieron, cada fracaso lo miraban como una mejor forma después de vender la oportunidad de imprimir el libro y miren hasta dónde han llegado. Y así, entonces, ¿cómo manejamos el fracaso? Aún si yo tengo un negocio, ¿cómo le he enseñado a mis colaboradores a manejar los fracasos? ¿Como una forma de aprender o los manejamos en base a temor? Esta pregunta es de mis favoritas. Yo la uso mucho en empresas y esta pregunta les va a ayudar a despertar y a salir de la rutina y mantenerse fuera de la zona de confort. Yo les recomiendo que esta pregunta se la hagan por lo menos cada 3 meses. Programen una alarma en su celular que suene cada 3 meses y aparezca la pregunta o anótenla en su agenda cada 3 meses. Y esta pregunta yo he tenido personas que en empresas que hasta la mandaron a imprimir y la tienen en su escritorio como un recordatorio. Y miren la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y si yo me hago esta pregunta, si ustedes hicieran la pregunta y piensen en los últimos 3 meses, ¿qué he hecho por primera vez? Si me cuesta recordarme es porque he caído en la rutina, ya sea en mi relación de pareja, ya sea con mis hijos, ya sea en mi trabajo, ya sea en mi negocio. Si uno empieza a examinar y no puede responder algo que ha hecho por primera vez, está cayendo en la rutina. Y es donde vivimos en ese piloto automático. Por eso les digo que estas preguntas sirven para que uno vaya despertando y eso nos reta. Decir, bueno, si no me acuerdo de algo o si son pocas cosas, bueno, ¿qué voy a hacer por primera vez en los próximos 90 días? ¿Qué idioma de repente me voy a meter a aprender? ¿Qué habilidad? ¿A dónde quiero ir a conocer? ¿Qué comida quiero probar? O sea, todo lo que uno diga, bueno, algo que sea por primera vez. ¿Cuántas oportunidades me he perdido por temor a fracasar? ¿Qué errores he cometido que me dejaron un aprendizaje? Porque eso sirve evaluar si realmente estoy aprendiendo de mis errores, porque si no estoy condenado a volver a repetirlo. Y una vez es un error, la segunda es una decisión, la tercera ya es un hábito y la cuarta es ya parte de mi carácter. Entonces, ahí es donde yo tengo que examinar si estoy aprendiendo de mis errores. Me doy por vencido fácilmente, tiro la toalla fácilmente, ¿verdad? Y ahí es donde tengo que decir, bueno, pues es que muchas veces no estoy logrando las cosas que me propongo porque al primer obstáculo tiro la toalla. Y me estoy disfrutando el proceso, porque también hay que enfocarse en la meta, pero principalmente en el proceso, que es lo que me va a ir dando esa plenitud. Porque al final, el estar viviendo es estarnos reinventando constantemente sin miedo a fracasar. Por eso es que yo decía cuántas oportunidades nos hemos perdido por ese temor a fracasar. Esta pregunta ayuda a la mejora continua. ¿Será que hoy fui mejor que ayer? ¿Y será que mañana pudiera ser un poco mejor de lo que fui hoy? Si nosotros nos propusiéramos mejorar 1% diario, ¿cuántos mejoraríamos en un año? Diríamos 365%. Si fuera lineal, pero como se vuelve un efecto compuesto porque se va sumando el 1% de ayer a lo que ya tengo y voy mejorando todos los días, saben que podemos llegar a mejorar 2800% con una pequeña mejora consistente todos los días. Entonces, háganse esta pregunta. ¿Será que hoy fui mejor que ayer o sigo en esa rutina y en ese piloto automático y no estoy buscando mejorar? Porque al final, como dice uno de mis mentores, Jim Rohn, el mayor valor de la vida no es lo que conseguimos, sino en lo que nos convertimos. Las metas para eso sirven, para demostrarnos la capacidad que tenemos y en qué nos podemos convertir. Y es donde uno va creciendo. Por eso es que las metas son importantes tenerlas en nuestra vida. Me cuesta adaptarme al cambio y saben que, como decía Charles Darwin, los que van a sobrevivir en esta era, y eso él lo dijo hace más de 70 años, pero los que van a sobrevivir en esta era no van a ser ni los más fuertes, ni los más grandes, ni los más inteligentes, los que se adapten más rápido al cambio. Y el cambio es parte de la vida, el cambio va a estar ahí. Ahora, mientras más rápido desarrolle yo esa habilidad y esa capacidad de adaptarme al cambio,
yo más rápido voy a ir creciendo y avanzando. Lo que pasa es que si yo no despierto, prefiero estar en mi zona de confort a adaptarme a los cambios que están viendo en la vida, pero la zona de confort me va a ir matando. ¿Cómo respondo cuando me cambian las reglas del juego? Y la vida así es. A veces quisiéramos, y dependiendo de la personalidad, quisiéramos que todo fuera estructurado, todo fuera planificado. Es lo ideal, entre comillas, pero las reglas van a estar cambiando. La vida nos puede cambiar de la noche a la mañana. A mí me cambió hace 13 años y me sacudió, ¿verdad? Yo hace 13 años, mi esposa falleció después de estar 2 meses en el hospital y entró así de repente, ya estaba saludable. Me cambió la vida, me cambiaron las reglas del juego y tuve que primero agarrarme de la mano de Dios y segundo, adaptarme a la nueva vida que me tocaba. Y ahí entra con las otras preguntas que hemos visto, aceptar. Bueno, me tocó aceptar que esto me tocó vivir y ahora cómo yo me adapto con las nuevas reglas que me tocan vivir, ¿verdad? Y eso pasa en los negocios, pasa en la vida. Me disfruto el proceso, que era lo que preguntaba antes, cómo está mi flow. Ahí no voy a entrar mucho, pero para que ustedes entiendan, flow en la neurociencia es el estado óptimo. Yo enseño en un taller que se llama Momentum cómo detonar el estado de flow, porque una persona en estado de flow en un día hace lo que otros hacen en 5 días. O sea, es impresionante porque uno detona su potencial, su enfoque, su claridad y acelera muchas cosas, pero ahí es donde, ¿cómo está mi flow? Me estoy disfrutando el proceso, pero también tengo visión del futuro. Eso es parte de detonar flow. ¿Cómo manejo la incertidumbre? No nos gusta la incertidumbre, pero saben que estaba escuchando hace poco a un psicólogo bien interesante porque explicaba que la incertidumbre es parte de la vida. Si todo estuviera ya trazado y todo funcionara sin ningún cambio, sin ninguna sorpresa, la vida se volvería aburrida. Pero también la incertidumbre nos detona la dopamina, que es la saludable, porque tengo esa expectativa de qué puede pasar y el cerebro está diseñado para resolver. Entonces, cuando viene la incertidumbre, también detonamos más otras áreas del cerebro para ir bien buscando resolver, pero ahí es donde yo tengo que aprender a manejar la incertidumbre. ¿Cuáles son tus imposibles? Piensa ahorita. Yo he estado trabajando esta semana en algunos imposibles y de ahí ya pasé a la segunda pregunta. ¿Cómo lo hago posible? ¿Me lo creo yo que lo puedo hacer posible? Y creo que yo soy capaz de lograrlo. Y cuando uno empieza a ver, lo que pasa es que ahí es donde entran las creencias limitantes que nos rápido nos bloquean de que eso va a ser imposible. Pero muchos de ustedes han hecho cosas que parecían imposibles y aquí están. A mí me ha pasado también, pensé cosas que iban a ser imposibles y las logré. Entonces es solo que uno se la empiece a creer y empiece a decir, bueno, ¿cómo eso es imposible? Primero, si alguien ya lo ha hecho, pues investigar qué hicieron. Y si no lo ha hecho, pues bueno, yo voy a ser el primero, pero voy a buscar cómo eso imposible lo hago posible, empezando por creerme que soy capaz de hacerlo. ¿Qué tengo que dejar de hacer para lograr lo que quiero lograr? Esto es interesante porque muchas veces queremos abarcar tanto y por eso no logramos nada. En productividad hay un dicho, un proverbio ruso que dice, el que quiere perseguir 2 conejos nunca va a agarrar ninguno. Entonces, si yo quiero lograr cosas grandes y quiero lograr cosas significativas, voy a tener que dejar de hacer algunas cosas. Voy a tener que aplicar la gratificación postergada. Y aquí es donde algo que sirve mucho en enfoque en productividad es aprender a decir que no. No es una decisión y sí es una responsabilidad y compromiso. Entonces, ¿a cuántas cosas yo tengo que decirle que no para lograr eso a lo que le quiero decir que sí? Pero muchas veces le estamos diciendo sí a cosas que no valen la pena y a lo que valía la pena le dijimos que no por no enfocarnos. Entonces, ¿qué tengo que dejar de hacer para lograr lo que yo quiero lograr? Porque miren, la vida es un constante intercambio, es una negociación constante entre la recompensa que quiero lograr, pero voy a tener que asumir el riesgo de atreverme a hacer cosas nuevas, de salir de mi zona de confort, de aún no darle valor a la opinión de los demás, porque muchas veces dejamos que la opinión de los demás nos frene y nos quiten de oportunidades. ¿Dónde estás poniendo tu enfoque? Porque hacia donde vaya mi enfoque va a ir mi energía. Entonces, si yo tengo mi enfoque muy disperso, estoy desperdiciando mi energía. ¿Cuáles son tus prioridades?
Saben que en el tema de productividad, cuando yo doy el programa Focus 20X, trabajamos mucho esta parte, pero máximo de cada área de tu vida, máximo al día tienes que tener tres prioridades. Más de tres ya no son prioridades. Y cuando uno aprende a definir sus prioridades en salud, en dinero, en trabajo, en relaciones, uno aprende a decir que no. Pero muchas veces nos falta tiempo porque no tenemos prioridades claras. Entonces, esta pregunta es importante y la voy a profundizar más. ¿Eres tú la prioridad de tu vida? Porque muchas estamos a merced de los demás, estamos cumpliendo las expectativas y necesidades de todos los demás. Yo no me aparto que uno pues puede ayudar, servir, cuidar, pero nos vamos nosotros dejando de último, nos vamos abandonando porque no nos pusimos como prioridad. Y ahí es donde yo hablaba hoy con una coach que hablábamos de estos temas y cabalmente tocábamos el ejemplo que ponen que si uno va en un avión y va con sus hijos, va con las personas que ama y el avión se estrella en el mar, ¿a quién le pone la primera mascarilla de oxígeno? Y si uno pensó a los demás, pues se van a ahogar los demás y nosotros también. Entonces, si yo quiero rescatar a los demás, soy yo el primero que me tengo que poner la mascarilla para poder ayudar a los demás. Entonces, ahí es donde, ¿cuáles son tus prioridades? Pero también si tú eres tu primera prioridad. ¿Qué es importante para ti? Yo cuando doy coaching de uno a uno, me gusta hacer esta pregunta, ¿qué es importante para la persona? Y la mayoría me contestan lo mismo. Mi familia, mi trabajo, Dios, mi salud. Entonces, como estoy empezando con la persona, le toco el tema de la salud. ¿Usted dijo que es importante para usted la salud? Sí. ¿Y usted hace ejercicio? No. ¿Pero sí come más saludable? No, tampoco. Entonces, dije que era importante para mí la salud, pero no hago nada. Ustedes quieren saber qué es importante para alguien, vean a qué le dedica tiempo y en qué usa su dinero. Ahí se puede medir. Yo puedo decir que mis hijos son lo más importante, pero no paso tiempo con ellos, no son tan importantes. Yo puedo decir que mi carrera es lo más importante, pero no invierto tiempo para actualizarme, para prepararme, no es tan importante. Entonces ahí es donde yo tengo que ver qué es importante para mí. Y saben que aquí entra también el que uno tiene que examinar cómo está enfocando su vida, porque si yo le pregunto a cualquiera que es papá, ¿usted ama a sus hijos? Sí, ¿estaría dispuesto a dar la vida por ellos? Sí, pero ¿y por qué no vive de una manera que usted pueda estar el mayor tiempo con ellos en el sentido de saludable? Porque dicen que aman a sus hijos, aman a su esposa, a su esposo y darían la vida por ellos, pero pareciera que están viviendo su vida como para morirse rápido, porque no se cuidan. Entonces ahí es donde nuevamente es que es importante para mí. Y para todavía despertar más, yo he usado esta frase con todos mis contactos en WhatsApp, se los mando cada cierto tiempo. Si nos dijeran que nos quedan 6 meses de vida, y muchas veces nos ha tocado de repente por alguna situación enfrentar esto, ¿qué empezaríamos a hacer? ¿Qué dejaríamos de hacer? ¿Y qué seguiríamos haciendo? Y yo cuando he mandado esto por WhatsApp, un montón de personas me contestan, empezaría a pasar más tiempo con mis seres queridos, haría tal viaje, me comprometería más en tal cosa. Y yo les digo, ¿y por qué hay que esperar a una noticia trágica para empezar a hacer cambios en la vida? O para empezar a hacer cosas que para uno valen la pena. Porque así como podemos llegar a vivir 80, 90 años, puede ser que yo mañana no amanezca. Entonces, aquí es importante esto, conectado con qué es importante para mí, empezar a ser más intencional todos los días. ¿Qué acciones voy haciendo yo que sean más intencionales para vivir una vida realmente vivos? Y por otro lado, ¿cómo puedo contribuir en la vida de una o de más personas? Como decía Stephen Covey, el autor de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, la vida no se trata de acumulación, se trata de contribución. Cuando de repente a uno le toca pasar una etapa de duelo, por ejemplo, entre la terapia le dicen vaya a ayudar a alguien. Y uno dice, pero si el que necesita ayuda soy yo. Pero es interesante porque cuando uno lo mandan a ayudar a alguien, primero se desenfoca de su dolor por un momento. Pero el hecho de ayudar, de contribuir, de sumarle a la vida de otra persona, eso también lo va sanando y lo vuelve a recargar de energía. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes hoy al terminar esta conferencia le escriben un mensaje positivo a 5 amigos de ustedes o 5 familiares?
donde ustedes les dicen por qué les agradecen por estar en la vida de ustedes por algo. Ustedes no se imaginan lo que van a detonar y pruébenlo. Al terminar, cómo ustedes le mandan a 5 amigos algo que realmente ustedes les agradezcan y quieran contribuir en la vida de ellos y van a ver lo que van a generar. Y ahí todo esto que hemos estado viendo hoy es para despertar y una habilidad que tenemos que desarrollar es lo que se llama autoconciencia o el self-awareness, que es cuando uno empieza a aceptar sus debilidades, pero también va a realzar sus fortalezas. Tenemos muchas fortalezas que están dormidas y muchas debilidades que están dominando nuestra vida. Y aquí es donde yo tengo que conocerme, porque cuando me empiezo a conocer es donde yo empiezo a generar esos cambios. Por eso es que el despertar, como decía al principio, la frase de Carl Jung, observar hacia adentro, y es cuando yo voy despertando. La autoconciencia que va a generar en mi vida, y por eso fue que todas las preguntas que trabajamos hoy es para esto, para hacer un despertar y generar autoconciencia. Primero voy a descubrir mis motivaciones. La palabra motivación significa tener motivos. Entonces yo voy a empezar a descubrir cada vez más qué es lo que a mí me mueve, porque lo que mueve a una persona no mueve a otra. Entonces yo soy el primero que tengo que descubrir qué es lo que a mí me mueve. Por otro lado, voy a tomar más conciencia de mis emociones para no ser una persona reactiva, sino que empezar a ser una persona proactiva. Empezar a tomar más conciencia de los pensamientos. Saben que una emoción no dura más de 90 segundos, pero uno dice, pero ¿por qué estuve enojada todo el día? ¿O por qué estuve alegre? ¿O por qué estuve triste? Es por el pensamiento que es el que detona la emoción. Entonces, en la medida que yo tomo más conciencia de mis pensamientos, también puedo reenfocar mejor mis emociones. Los seres humanos somos los únicos seres de la creación que todavía podemos pensar en lo que estamos pensando. Y suena como chistoso, pero es empezar uno a tomar más conciencia. ¿Qué pensamientos dejo entrar a mi mente y qué pensamientos voy a bloquear para que no me estén robando ni me estén detonando emociones que no necesito? Y ahí es cuando yo tomo esa autoconciencia, cuando yo despierto, que empiezo a sacar todo ese potencial que hay dentro de mí. Ahora, ¿por qué nos sirve todo esto también? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la perspectiva? Si yo les dijera, ¿qué ven en esta imagen? Muchos me dirían, yo veo que se está oscureciendo el cielo porque viene una tormenta, viene un huracán, se va a poner complicado el clima. Algunos diríamos esto. Y si yo les pongo esta imagen, me dirían, ah, no, este es un amanecer, ya pasó la tormenta y ahora pues está saliendo el sol y va a ser una tarde preciosa y el día va a cambiar y va a estar más bonito. Bueno, ya vimos las dos imágenes, ahora las dos imágenes son parte de la misma imagen, solo que yo las seccioné. Entonces, si ustedes ven, ahí entra nuevamente la perspectiva, hacia dónde estoy poniendo yo mi foco, a qué parte de la vida es a la que yo siempre estoy tendiendo a enfocarme. Y ahí es donde están. Las dos imágenes son parte de la misma, pero tiene que ver mucho con mi perspectiva. Y aquí es donde cómo interpreto la vida. Yo mencioné una palabra que es interesante, que es aprender a resignificar. Cuando a mí me sucede algo en mi vida, yo siempre le puedo dar un resignificado para aprovecharlo, para crecer, aunque sea doloroso, y poder avanzar. Entonces, siempre en la vida, cada día, depende de la interpretación que le estoy dando y de la historia que me estoy contando. La realidad que vemos es mucho por el filtro de la historia que nos estamos contando y la interpretación que le estamos dando. Por eso es que es tan importante estar renovando nuestra mente, estar quitando creencias limitantes, quitando paradigmas. Y una forma de medir cómo está nuestra mentalidad tiene que ver con el diálogo interno. ¿Qué tipo de diálogo tengo conmigo? Nosotros en promedio tenemos 10.000 diálogos con nosotros al día. Y no es que estemos locos, sino que uno está hablando constantemente con uno. ¿Será que me pongo esa camisa? ¿Será que como esto? ¿Será que llamo a aquel? No, mejor me voy por acá. O sea, uno está hablando con uno mismo. Pero muchas veces una buena parte de esos diálogos internos son negativos. Nos estamos tratando de una manera o estamos sacando cosas negativas que nos predisponen para el presente. Y aquí es donde entran los pensamientos diarios. Tenemos más o menos 90.000 pensamientos al día, pero como dice el doctor Joe Dispenza, que es un experto en reprogramación mental, la mayoría de personas, el 90% del tiempo están pensando en el pasado. Entonces ahí es donde yo tengo que examinar qué tipo de pensamientos estoy constantemente dejando en mi mente que vienen a conectar con mi diálogo interno.
Y si ustedes ven, les voy a poner un ejemplo, atletas olímpicos, ustedes ven en una competencia a 10 nadadores, se ven físicamente igual, y ahí la diferencia va a ser la preparación, pero una gran diferencia es el diálogo interno. ¿Qué se están diciendo ellos? ¿Cómo están viendo a la competencia? Y así pasa en una empresa, gente muy preparada, pero su diálogo interno lo traiciona y lo autosabotea. Y aquí es donde, cuando yo no trabajo mi mentalidad, cuando no voy sanando cosas que me han pasado en mi vida y no trabajo en mi diálogo interno, empiezo a trabajar una identidad distorsionada. Y la identidad tiene que ver con mi sentido de valor. ¿Cómo me percibo yo? Y eso va a hacer que yo crea cómo me perciben los demás. Y hay personas que viven con una identidad distorsionada, que una cosa es lo que dicen que son y otra cosa es lo que realmente son. Y es una lucha porque tienen un temor de ser descubiertos, de que no son lo que dicen que son. Entonces, si ustedes quieren caminar en libertad, es tener esa congruencia, esa autenticidad de lo que yo digo que soy es lo que realmente soy, porque yo he ido trabajando y quiero caminar en libertad. Y como dice James Clear, que es el autor de Hábitos Atómicos, que es un libro que les súper recomiendo, nuestra identidad va a surgir de nuestros hábitos. Si ustedes ven, yo he mencionado mucho el tema de hábitos porque es bien importante desde el hábito mental de qué estoy pensando constantemente hasta las acciones que quiero empezar a desarrollar como hábitos. Y algo interesante es que cada acción va a ser un voto por el tipo de persona en la que me quiero llegar a convertir. ¿Se acuerdan que vimos una pregunta que decía, ¿dónde me veo a fin de año? ¿En qué persona me quiero convertir? Bueno, ahora la traigo al presente. ¿Qué acción diaria voy a hacer que vaya a ser un hábito, que es un voto para la persona en la que me quiero convertir? Y ahí es donde voy a tener congruencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Una persona despierta, una persona que está viviendo en conciencia, es una persona congruente. Y como decía Marco Aurelio, la calidad de mi vida depende de la calidad de mis pensamientos. Por eso es que la mentalidad es bien importante que la estemos renovando, porque todos queremos mejores resultados. Les apuesto que todos ustedes quieren mejores resultados y nos dicen hay que tomar mejores decisiones. Y sí, la vida se basa en decisiones, pero ojo, nuestras decisiones vienen desde nuestro sistema de creencias. Y a veces yo recibo una capacitación, leo un libro, me emociono y digo, no, yo voy a empezar a cambiar mi vida, voy a empezar a tomar nuevas decisiones, pero de repente caemos y tomamos la misma decisión de antes que nos dio el mismo problema, es porque no hemos renovado nuestro sistema de creencias. Yo trabajé en una fundación con matrimonios y familias durante 17 años con mi esposa y escuchamos el caso de una mujer que se había divorciado 3 veces y se quería volver a casar, pues muy valiente. Y cuando fue con el consejero le preguntó entre la conversación, ¿cuál es el común denominador de sus 3 divorcios? Y la mujer le dijo, los malos hombres que escogí. Y el consejero le dijo, no, el común denominador es usted, porque usted aparece en los 3 divorcios. Entonces, hasta que usted no cambie su sistema de creencias, va a seguir tomando las mismas decisiones que le va al mismo resultado. Entonces, por eso es que uno tiene que estar renovando su mente y eso es parte de esto, de la misión de dar estas conferencias, de dar esos entrenamientos para que nos retemos a romper mucho paradigma, porque nuevamente, mencionando a Carl Jung, miren, esto es bien interesante. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, porque es cuando yo empiezo a explorar y a sacar muchas cosas, este va a dirigir nuestra vida y lo vamos a llamar destino. Miren qué poderoso esto. Hay mucha gente que sigue diciendo, bueno, esta es la vida que me tocó. Yo un día iba en un Uber, iba platicando con el piloto y miren, todo el Uber, o por lo menos el 80% del camino se fue quejando de que su papá fue alcohólico, lo que los trató mal y que por eso él no ha salido adelante. Ya un hombre de 45 años y todo lo que me contó de su vida, real, pero yo le decía, pero ¿qué va a hacer de aquí adelante? O sea, una vez podemos culpar a nuestros padres, una vez. Pero de ahí es responsabilidad de nosotros si queremos elegir ser libres, empezar a perdonar, ir sanando. Pero tenemos muchas cosas en nuestro inconsciente que como no las hemos buscado, no hemos sido observadores ni buscando despertar, van a estar rigiendo nuestras decisiones y es donde el 90% o más de las decisiones que tomamos son de manera inconsciente. Entonces, si yo no trabajo en despertar, en generar autoconciencia, en trabajar en esas heridas o pensamientos o mentiras que yo he tenido en mi vida,
Siempre mi inconsciente va a seguir rigiendo mi vida y le voy a decir destino. Y ahí es donde, ¿qué está limitando mi crecimiento? Hablando de trabajar en el inconsciente. Primero, las mentiras que nos hemos creído, que nos fueron diciendo desde niños, y también las mentiras que nos hemos inventado nosotros para justificar por qué no vivimos una vida mejor. De ahí las heridas, hay mucha herida, hay heridas de abandono, hay heridas de que no nos validaban, o sea, hay muchas heridas. Y ahí es donde uno tiene que buscar sanar esas heridas, porque saben que una herida del pasado va a generar los temores del futuro. Entonces, si yo no empiezo a enfrentar mis heridas, por dolorosas que sean, pero vale la pena sanarlas, perdonar, y esto me va a permitir que yo tenga una perspectiva diferente hacia el futuro. Otra cosa que limita mi crecimiento son los temores, por eso yo hacía la pregunta, ¿qué nos da temor? Y el 80% de lo que más tememos nunca sucede, pero nos paraliza. Otra cosa que limita es las excusas. Y perdón que lo diga así, pero va a sonar fuerte, pero mi trabajo es incomodarlos. Las excusas son la justificación de la gente mediocre, que teniendo un gran potencial siempre se están justificando de por qué no hacen lo que tienen capacidad de hacer. Yo tengo que hacer una lista de todas mis excusas de por qué no he terminado mi carrera universitaria, por qué no he sacado la maestría, por qué no he aprendido ese idioma, por qué no he cambiado de puesto, por qué no he salido de deudas. Todas las excusas, escríbanlas, léanlas por última vez y destruyan. Y ya dejen de vivir en excusas si ustedes quieren crecer en su vida. Y lo otro es el conformismo o la resignación. Y es nuevamente un camino hacia la mediocridad, porque todos tenemos la oportunidad de salir adelante, todos. Yo he visto personas, miren, es impresionante, yo he tenido la bendición de conocer tanta persona a través de mi trabajo, pero un caso que me impactó hace como unos 3 años, yo estaba promoviendo un programa donde enseño 9 mentalidades y son 8 módulos. Y había puesto un anuncio en Facebook y de repente me llamó un hombre y me dice, mire, me pasaron el anuncio que usted puso en Facebook y me interesa el programa Máximos que usted va a dar de mentalidades. Entonces, le di la información cómo eran los módulos y pues está la opción de recibirlo en vivo o mandarle la grabación de cada módulo con su material. Y me dijo, mire, me interesa, solo que tengo que ver quién me ayuda a leer el material. Y él me dijo, mire, yo tengo más o menos 65 años, fui catedrático universitario, pero yo quiero seguir aprendiendo porque me gusta enseñar. Ah, buenísimo. Entonces le dije, ¿y por qué necesita que alguien le vaya leyendo el material? Entonces me dijo, es que lo que pasa es que yo soy ciego, me dijo. Entonces yo necesito a alguien que me vaya leyendo el material. Miren, cuando me dijo eso, a mí se me erizó la piel y yo dije, ala, qué impresionante una persona, entre comillas, con una discapacidad, pero con un hambre de aprender y seguir enseñando. A los 3, 4 días me dijo, mire, sí voy a agarrar el programa, mándeme el número de cuenta, voy a depositarle porque ya tengo quien me va a ayudar a leer el material. Yo para todo esto ya me había quedado inquieto y le conseguí una aplicación, se la mandé para que la instalara en su celular y ahí podían ir metiendo los PDFs y se los iba dictando con voz. Pero les cuento esto porque al final las excusas y el conformismo no podemos permitir en nuestra vida si queremos ser alguien que está despierto y con conciencia. Y algo que les puede servir para cerrar esta parte de qué está limitando mi crecimiento es que esta herramienta yo la uso mucho con mis clientes en coaching cuando estamos trabajando algunas áreas en su vida en el que no logran despegar. Es hacer una lista de mentiras, de las mentiras que desde niños recibieron y también las que se han inventado. Y a la par, una columna con buscando la verdad de cada mentira. Es un ejercicio poderoso porque agarramos todas las mentiras y es enfrentar nuestra oscuridad y de ahí le metemos la luz. ¿Cuál es la verdad de cada mentira que yo me creí? Yo he tenido clientes en coaching que hemos pasado 3 semanas, una vez por semana, pero 3 semanas trabajando la lista de mentiras hasta que les vamos quitando poder con la verdad. Y es impresionante. Un caso que tuve de una doctora de México, ella su vida dio un giro totalmente cuando ella enfrentó, era una mujer exitosa, pero con mucho autosabotaje por las mentiras que se había creído. Pero cuando las fuimos enfrentando cada una con la verdad, su vida cambió. Y ahí es donde nos sirve aplicar el principio de la poda. Los jardineros tienen que estar podando los rosales, las flores, porque producen demasiados botones que no van a ser capaces de alimentar y se va a secar. Entonces, igualmente nosotros tenemos que aplicar la poda en nuestra vida, que es eliminar, ir quitando
cosas negativas que nos están robando el avanzar. Por ejemplo, hábitos negativos, sustituirlos por un hábito positivo. Hay gente que tiene el hábito y que se le vuelve como un deporte olímpico estarse quejando, y una persona que se queja, ya la neurociencia descubrió que va desarrollando una especie de cableado que ahoga el hipocampo y le impide tomar buenas decisiones y siempre está enfocado a lo negativo. Entonces, podamos ese hábito y lo sustituimos por un hábito de la gratitud. De repente el hábito de ver tanta red social y perder mucho tiempo en las redes sociales o en la televisión. Yo no me aparto que lo veamos, pero decir, bueno, en lugar de pasar 4 horas viendo series, ¿por qué no veo 2 horas series y 2 horas las invierto en crecer, en aprender algo nuevo? También hay que podar relaciones, amistades que no me suman, aún familiares que no me suman, los vamos a podar y buscar personas con las que realmente voy a crecer y me voy a retar. Entonces la poda les va a servir. ¿Cómo están alimentando su mente? ¿Qué le están metiendo? Si se levantan escuchando noticias, si se acuestan escuchando noticias, bueno, o si solo están en grupos de chat de cosas negativas, de cosas que los jalan. Y ahí es donde hay tanta oportunidad ahora, leer un libro. Yo siempre reto a la gente, 10 páginas de un libro al día, son 15 minutos diarios, que en un año van a leer 14 a 18 libros. Ahora, ustedes no saben qué libro van a leer que va a traer una idea que los va a transformar. Yo soy un ejemplo de esto. Yo hasta los 18 años era extremadamente tímido. Yo pararme a hablar en público ni de chiste. En el colegio sufría en las presentaciones o ir a una fiesta a bailar, ir a una fiesta y sacar a una muchacha a bailar, se me trababa la lengua, sudaba, era un desastre. Pero cuando me gradué de bachillerato, mi papá me dijo, vas a ir a recibir un curso de relaciones humanas y hablar en público. Yo no quería ir porque pues, era hablar en público, pero como había pagado el curso completo, fui. El curso buenísimo, pero un libro que yo leí ahí me hizo el switch. Y ahora mi hermana bromea que de los 18 para acá ya no paré de hablar. Y miren a lo que yo me dedico. Yo he tenido, gracias a Dios, la bendición varias veces de hablar a audiencias de 500, 1000 personas. Pensarlo cuando tenía 16, y si no tienen el hábito de la lectura, empiecen leyendo una página diaria. O sea, ridículamente sencillo. Pueden ver conferencias. Yo recomiendo mucho la plataforma de TED, que son conferencias cortas, pero de mucho aprendizaje. Podcasts, audiolibros. Las personas con las que me junto, porque nos vamos a convertir en el promedio de las 5 personas con las que más me reúna. Entonces, ¿con qué grupo de personas me estoy juntando? ¿Gente que me reta a crecer, a aprender, o gente que me está jalando solo a lo negativo? Y ahí es donde todo esto nos va a servir para ir rompiendo esos paradigmas, esas creencias limitantes. Y dejar de creer que ya lo sé todo, porque eso es una soberbia, es orgullo, y empezar a tener humildad de que yo siempre puedo seguir siendo un eterno aprendiz. Para mí ese es uno de mis lemas, el ser un eterno aprendiz. Siempre voy descubriendo que hay cosas nuevas que puedo aprender y que me van a ayudar a seguir creciendo. Entonces, cuando tenemos esa modalidad de eterno aprendiz es donde uno sigue creciendo y sigue despertando. Y como dicen, el analfabetismo de esta era no es no saber leer o escribir, aunque hay personas que todavía, y si uno las puede ayudar a aprender, pero el verdadero analfabetismo de esta era es no saber aprender, desaprender y reaprender. Tenemos tantas cosas que podemos ir aprendiendo a diario, cosas que ya no me van a servir, que las puedo desaprender, y cosas que aprendí hace tiempo, que las dejé de usar y me pueden volver a servir, que las puedo reaprender. Y hay un concepto que quería dejárselos también, y ahorita terminando, que se llama mentalidad de crecimiento. Y es pasar de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento. La mayoría de nosotros fuimos educados con mentalidad fija por el sistema educativo de Latinoamérica, y el concepto de mentalidad de crecimiento lo desarrolló la doctora Carol Dweck. Y como ella dice, nosotros estamos a cargo de nuestra mentalidad y yo soy el responsable de hacer que crezca. Por ejemplo, aquí está Mario o está Tito o Carla. Ninguno de ellos puede hacer abdominales para que a mí me salgan cuadritos en el estómago. Yo tengo que hacer los abdominales para que se me marque el estómago. Entonces, igual la mentalidad nadie la puede desarrollar. Miren la comparación de qué es la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija cree que la inteligencia, personalidad, carácter y potencial personal son determinados al nacer, no cambian con el tiempo. O sea, fue una lotería genética y así me tengo que quedar. Los de mentalidad fija desean verse inteligente y validarse. Por eso les digo que el sistema educativo de Latinoamérica, porque nos miden por notas. Y alguien que saca notas altas en la escuela, el instituto, el colegio o en la universidad no es garantía de éxito.
Ahora miren la mentalidad de crecimiento. Creen que pueden mejorar, el potencial no está limitado, se puede expandir y aprender. O sea, siempre su enfoque es cómo aprendo y me desarrollo, pero aquí es más interesante. Miren las dos mentalidades. Los de mentalidad fija evitan los desafíos, en cambio los de crecimiento los aceptan y se atreven. Los de mentalidad fija se rinden ante el obstáculo, en cambio los de crecimiento les hace persistir. A los de mentalidad fija creen que es innecesario el esfuerzo, en cambio para los de mentalidad de crecimiento es el camino al éxito. Ignoran las críticas, no les gustan recibir críticas, en cambio los de crecimiento las aceptan y saben que es una retroalimentación para mejorar. Pero lo más interesante es lo último. Los de mentalidad fija, el éxito de otro los amenaza y es donde surge mucho la envidia. En cambio, para los de crecimiento los inspira. Entonces, miren la diferencia. Ahora, ¿cómo desarrollamos esta mentalidad de crecimiento? Ser un eterno aprendiz es todo lo que hemos estado aprendiendo hoy, estar despertando constantemente, aprendiendo, pero el aprendizaje es conocimiento con acción, para que ustedes lo tengan claro, no es solo adquirir conocimiento. Por otro lado, saber que a todo lo que yo tengo que lograr le voy a tener que poner esfuerzo, todo lo que vale la pena va a llevar esfuerzo, y ver los obstáculos y el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Yo les digo, yo me opongo ahora que a los niños, a los jóvenes, cuando hay competencias, a todos les dan medalla, porque pobrecitos se van a traumar. La vida no es así. A mí no me van a dar un bono porque no llegué a mi cuota de ventas, me van a dar un bono de consolación porque pobre me puedo traumar. Así no es la vida. Entonces, hay que enseñarles a los niños, bueno, fracasaste, ¿por qué fracasaste? ¿Por qué no lograste ganar? No te esforzaste, no entrenaste, no estudiaste. O sea, hay que enseñarles a que aprendan de los fracasos y que los obstáculos también los vean como una oportunidad para crecer y avanzar. Entonces, esta es la forma de ir trabajando esta mentalidad de crecimiento. Y el fracaso no nos define, es parte de lo que dice la mentalidad de crecimiento. Y ahí es donde uno va a empezar cuando va despertando, cuando empieza a tener otra perspectiva, cuando va afilando su mente, empezamos a retar lo establecido. Miren lo que ven en su pantalla, sandías cuadradas. Imagínense una sandía cuadrada en su refrigeradora. Pueden poner un pichel, pueden poner un topper encima. Bueno, las sandías cuadradas existen. En Japón, por el tamaño del país y de la ciudad, se toparon con problemas de espacio en los supermercados, retaron a los productores de sandía y entre todas las ideas se les ocurrió empezar a desarrollar unas cajas de plástico donde meten la sandía cuando empieza a crecer y agarra forma cuadrada. Y estas sandías las producen por miles y se venden un 70% más caras que las otras. Entonces, cada vez que ustedes se topen con un problema, con una situación que no pareciera tener solución, recuérdense que hay sandías cuadradas. Cuando uno empieza a despertar, cuando uno desarrolla su autoconciencia y empieza a hacer las preguntas correctas, va a encontrar oportunidades donde otros ven problemas. Por eso es que cuando yo me veo del lado de la mayoría es momento de parar y reflexionar. Yo sigo a un experto en copywriting, el mejor en español, que se llama Isra Bravo. Si lo pueden seguir, es muy bueno en español. Y él dice, hay que probar a hacer todo lo opuesto que están haciendo la mayoría. Y ahí le vas a pegar algo interesante. Entonces, ahí es donde uno debe nuevamente cuestionarse qué está haciendo la mayoría y cómo yo puedo proveer algo innovador y diferente. Ya voy a cerrar y solo les quería anunciar, tenemos esta página en Facebook, es gratis, se llama Crece todo lo que puedas, ahí publicamos artículos, recomendaciones de libros, videos de conferencias, entonces es gratis, todas las semanas estamos subiendo contenido, ahí se pueden agregar a la página. También tenemos un grupo privado en WhatsApp donde yo mantengo contenido todos los días. Ahí nadie publica nada, solo yo. Ahí ponemos videos de cortos que les puedan dejar algún mensaje que los rete. Una vez a la semana mandamos el resumen de un libro. Entonces, los que quieran pertenecer a este grupo, con mucho gusto, me mandan su WhatsApp y los agregamos. Y también ahí les da la opción de poder invitar gente a ustedes y agregarse al grupo. Y hablando de todo lo que vimos de despertar, si queremos entrenar nuestra mente cada día y ser intencionales, ¿qué pasaría si yo invierto 10 minutos al día en trabajar en mi mentalidad? Parece ridículo, pero yo tengo cientos de personas que lo están haciendo y están afilando su mente, están entrando en conciencia y despertando. Y ahí es donde, ya para terminar, ya solo les voy a dar un par de puntos, pero parte de lo que yo les ofrecí es que
tenemos un sistema ya para ir trabajando y afilando nuestra mente y se llama Aprendiz 20X. Y es en base a preguntas que ustedes van trabajando cada día durante 90 días. Son 2 preguntas simples, pero poderosas que va generando un efecto compuesto. Y lo interesante de este sistema es que las preguntas cambian por día. Hoy es inteligencia emocional, mañana es autoliderazgo, pasado es mentalidad, de ahí comunicación asertiva. O sea, cada día cambian las preguntas de tema y nunca se repiten durante los 90 días, pero va cambiando los temas para hacer un sistema integral, invirtiendo solo 10 minutos al día para estar afilando nuestra mente. Aquí está un ejemplo de cómo es un día. El día 2, el tema es inteligencia emocional. Tienen la pregunta, pero me decían varias personas que lo que más les ha pegado es la reflexión. Entonces, la recomendación es que ustedes lleven un diario, escriben sus 2 preguntas con su reflexión y en 10 minutos piensen qué les está hablando esas preguntas y qué les está haciendo cuestionarse. Muchas personas lo hacen temprano, al iniciar el día, y así ya tienen su día como enfocado. Y es donde uno va desarrollando y descubriendo fortalezas, va desarrollando el hábito del journaling, que ahora lo recomiendan cada vez más la neurociencia. Voy entrenando mi cerebro a estar más enfocado, más proactivo y menos reactivo. Y es cuando ustedes van a ir notando la diferencia y cómo ustedes van a ir despertando áreas que estaban ahí dormidas. Entonces, tenemos 3 opciones. Están los 90 días, que la inversión es $160. Está una opción con los 90 días más 4 sesiones de coaching. O si ustedes solo quieren probar 30 días, pues pueden empezar con 30 días y pueden empezar hoy mismo. Solo se inscriben, mandan su correo y reciben ya las primeras 2 preguntas. Y ahí es donde pasamos de una mentalidad tradicional fija a una de aprendiz en la que vamos desarrollando varias habilidades que nos van a servir en la vida. Y ahora para cerrar, ¿cómo están tus estándares? El estándar es lo que va a marcar qué es lo que yo tolero y qué es lo que ya no voy a tolerar y me va a permitir crecer y avanzar. Pero para esto quiero que vean un video con el experto, el coach Anthony Robbins. La cosa número uno que va a cambiar tu vida, la única cosa que cambiará tu vida, tu negocio, tu dinero, tu relación, es que tienes que elevar tus estándares. Sé que eso suena aburrido, estúpido, básico, pero es verdad. La única forma que puede cambiar nuestra vida a largo plazo es cuando elevamos nuestros estándares. ¿Qué significa eso que suena tan tonto y aburrido? Significa que todos en la vida tenemos cosas que queremos. No obtenemos lo que queremos, obtenemos lo que tenemos que tener. ¿Recuerdan lo que dije antes? Que todos obtenemos lo que toleramos en nosotros y de otras personas. Pero cuando ya no estás dispuesto a tolerar algo, es entonces cuando tu vida cambia. La diferencia entre las personas son sus estándares, punto. La diferencia entre las personas son sus estándares, punto. ¿A qué me refiero con estándares? Cada persona en el mundo tiene una lista de cosas que cree que debería hacer. Debería perder peso, debería hacer ejercicio, debería pasar más tiempo con mis hijos, debería trabajar más duro, debería hacer más llamadas, debería. Y luego, ¿sabes qué? Las personas no hacen sus deberían y se enojan consigo mismos y se hacen daño por esta razón. Lo que cambia a las personas es cuando el debería se convierte en un tengo que. Cuando de repente aquello que debería suceder, tiene que suceder. Es cuando los seres humanos cambian. Es como cuando quieres conquistar la isla y eres la cabeza del ejército. Lo más poderoso para conquistarla es quemar los barcos. Porque cuando no hay manera de regresar, es impresionante lo que sucede cuando es un tener que hacer algo contra un debería. Esto es lo que hace a los seres humanos tener éxito. Y al final somos lo que toleramos, nuestra vida es lo que toleramos. Y por eso es que si yo no estoy contento con lo que estoy viviendo en mi salud, en mi área financiera, en mis relaciones, es porque mi estándar está acá. Tengo que levantarlo. Y cuando yo no cambio algo, lo estoy aceptando. Entonces, por eso es que yo quería darles todo esto. Es la esencia de muchas cosas que enseñamos en los programas, pero es para eso, para despertar, tomar conciencia, elevar nuestros estándares. Y ahí es donde les voy a dejar 7 decisiones que les van a servir para ustedes seguir despertando. Una, hay que ver los retos como oportunidades. En lugar de verlo todo como una amenaza, hay que ver esos retos como una oportunidad para crecer, para mejorar. Algo vamos a ganar, una nueva visión de la vida, dinero, pero vamos a ganar si lo empezamos a ver como reto. Otra
enfocarnos en el proceso más que en el resultado. La meta hay que definirla, pero mientras más me enfoque en el proceso, más voy aprendiendo, más voy creciendo y más lo voy disfrutando. 3, cultivar un sentido de propósito. Las personas más despiertas tienen un sentido de propósito en su vida que los permite aún enfrentarse a los peores retos, pero salen adelante y salen plenos. También hay que escoger aprender bien a aprender rápido. Ahora que vivimos en la era del microondas y que todo lo queremos ya, es decir, no, yo quiero dominar esto, quiero ser un máster en mi vida, en estas áreas, pues hay que aprender bien. También cometer errores no significa que soy un fracasado, ya vimos que eso no tiene que ver con mi identidad, al contrario, estoy desarrollando nuevas formas de aprendizaje. 6, cultivar la determinación. La determinación vence al talento. Entonces tenemos que despertarnos con determinación y acostarnos con satisfacción de que dimos todo, que realmente nos movimos y tratamos de dar todo y eso va dando satisfacción a nuestra vida también. 7, el verdadero éxito, lo que vale la pena va a llevar tiempo. Como decía Warren Buffett, 9 mujeres no pueden tener un bebé en un mes. Es una mujer en 9 meses. Entonces, el verdadero éxito va a llevar tiempo, pero vale la pena. Pensar y actuar como inversionista. Un inversionista espera un retorno de su inversión. Si ustedes empiezan a aplicar esto, van a ver cómo su vida se va a desarrollar. Si quiero leer un libro con mentalidad inversionista, ¿qué retorno le voy a sacar a ese libro? Si voy al gimnasio, si empiezo a cambiar mi estilo de comer, estoy invirtiendo esa energía, ese tiempo, pero quiero un retorno. En mi trabajo, verlo como un inversionista, las horas que yo le invierto a un proyecto, a algo, va a tener un retorno si realmente cambio mi mentalidad de ver las cosas. Y 9, pues si queremos ser personas despiertas, conscientes, tenemos que ser eternos aprendices. Y como decía Eric Hoffer, en esos tiempos de cambios muy rápidos, los aprendices son los que van a heredar el mundo. En cambio, la gente que cree que ya lo sabe todo, queda meramente equipados para manejar un mundo que ya no existe. Entonces, busquen ser esos eternos aprendices. Y aquí para que se lleven herramientas prácticas, aparte de las preguntas, les dejo el diario que yo uso mucho con mis clientes en coaching. Y son 5 preguntas que les recomiendo que empiecen a hacerlas por la noche. Y escríbanlas en un diario en su agenda, no en el celular, sino que en una agenda. La primera, ¿qué hice mal hoy? Es una autoevaluación. En algo fallé, no mandé el correo, no llamé, no le di seguimiento, contesté mal, algo fallé, anotarlo. Para yo autoevaluarme de que fallé en algo. ¿Qué hice bien hoy? También, bueno, en qué cosas sí las hice bien, anótenlas. ¿Qué hubiera hecho de modo diferente? Eso me va a hacer una mejora continua porque siempre voy a ir buscando formas de hacer cosas diferentes que me van a ir bien, llevando a las sandías cuadradas. 4, ¿qué aprendí hoy? Algo propónganse aprender en el día, ya sea por un libro, por un podcast, por un video, pero también aprendiendo de otras personas. Observé algo en una persona, aún algo negativo que me da un aprendizaje. Y la última y no menos importante, de que tengo gratitud hoy. No importa lo que ustedes estén viviendo, siempre hay algo por qué estar agradecidos. Y aquí cierro con Jim Rohn para que les diga los 4 porqués. I want you to ponder these 4 questions. The first question to ponder when you go home is why? Why go this far? Why try to learn this much? Why study? Why put yourself out? Why try to earn as much as you can earn, share as much as you can share? Why try to become all that you can possibly become? Why develop yourself to the full? Why try to do it all? Why try to take on this much responsibility? Develop every skill you possibly can, see every human you possibly can, go to every class you possibly can, touch everybody you possibly can. Why do that much? Why go that far? Why share that much? Why give that much away? Why try to see everything? Why try to do everything? Why try to become everything? The first question to ponder when you go home is why. Here's another good answer to why. It's the second question. Why not? Why not see how much you can earn? Why not see how much you can learn? Why not see how many skills you can develop?
Why not see what kind of person you can become? Why not see what kind of influence you can have? Why not see how many people you can rescue from oblivion? I want you to take that personal. Why not? Why not? You've got to stay here till you go. I mean, what else are you going to do? Why not see how much you can do, how far you can go? Now, here's number 3. Why not you? You've got the brains. You can make decisions. You can study the plan. You can change your life. You can grow immensely in the next few years. You can make your dreams come true. You can build a financial wall around your family nothing can get through. You can become healthy. You can become powerful. Why not you? My very last question on the questions to ponder is why not now? There never was a better time. And what a time now for us to take this dream and not let it die. Take this dream and give it life. Take this dream and breathe into it your own personal spirit until finally it becomes a flame that burns around the whole world. Y aquí cierro con esta frase. Crecer significa cambiar y cambiar implica riesgo. De pasar de lo conocido a lo desconocido. Eso significa despertar. El que realmente yo voy a empezar a pasar a un mundo desconocido, pero que realmente vale la pena. Espero haber cumplido la meta que era agregarle más valor a la vida de ustedes. Muchas gracias por haberme prestado su atención. Y ahora pues voy a abrir los micrófonos